Buenos días, hoy vamos a hablar acerca del terrorismo. Esta presentación es presentada por María Fernanda Moreno, Diana Otero, Janina Rueda y Daniel Meneses. El terrorismo es el uso sistemático del terror utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas, de derecha como de izquierda, así como también por incorporaciones, grupos religiosos, racistas, colonistas, independistas, revolucionarios, conservadores y gobiernos en el poder. Actualmente la sociedad es víctima de una de las formas de violencia más crueles y devastadoras, el terrorismo. Este fenómeno se caracteriza por la ausencia de respeto por el ser humano. No solo ha ocasionado destrucción y ha acabado con la vida de millones de personas, sino que ha obstaculizado el crecimiento y el desarrollo. A pesar de que diferentes países, entre ellos Colombia, han sufrido por muchos años la consecuencia de este flagelo, fue hasta el 11 de septiembre del 2001 que el mundo entero comprendió el impacto y la fuerza del terrorismo. No se puede negar que con este hecho se produjo un cambio en el tratamiento internacional del mismo. Para Colombia, esta forma de violencia no es nueva. Durante años, la sociedad colombiana ha vivido y enfrentado las consecuencias de ella. Calcular las vidas que ha cobrado y el daño que ha ocasionado es prácticamente imposible. Dadas las consecuencias y la destrucción que ha ocasionado el terrorismo, se ha tenido que adaptar medidas no solo para combatir e intentar acabar con él, sino para brindar opciones que reparen los daños causados por el mismo. Es precisamente en este campo donde los seguros cobran especial importancia. Terrorismo en Colombia. A diferencia de otros países latinoamericanos, el terrorismo en Colombia no es una amenaza nueva a la seguridad nacional, debido a que históricamente ha estado estrechamente vinculado a la existencia del conflicto armado interno del país. Este tiene sus comienzos desde la década de los 70 y desde entonces ha sido un instrumento frecuente para deshabilitar la institucionalidad del Estado colombiano. En primer lugar, por los grupos guerrilleros y posteriormente por las asociaciones narcotraficantes y las acciones del paramilitarismo, quienes también ejecutaron actos de terror contra la población civil. El terrorismo revolucionario es uno de los terrorismos que se llevan a cabo en Colombia y busca cambios profundos en la conformación del Estado, en el sistema de gobierno o promueve la reforma social. Este es llevado a cabo por los grupos insurgentes como las guerrillas de las FARC y el ELN y grupos contrainsurgentes como fueron los paramilitares agrupados en la UC antes de su desmovilización en el 2005. Ellos buscaron derrotar al gobierno colombiano, pero primero lo intentaron mediante la guerra de guerrillas, pero progresivamente, a partir del año 2000, estos grupos diversificaron sus estrategias con el uso del terrorismo. En el pasado, las guerrillas ya habían adoptado modalidades terroristas al asesinar de manera selectiva o indiscriminada a los alcaldes, concejales o funcionarios públicos que no se sometían a sus designios. Pero estos actos terroristas tenían lugar en el ámbito local, debido a que en los años 2000, por la ruptura de los diálogos de negociación con el presidente Andrés Pastrana y la llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez, quien prometía derrotar militarmente a las FARC, ellos cambiaron el panorama y la finalidad de los actos terroristas. Estas acciones ya no eran cometidas por los grupos armados ilegales para causar terror dentro de una población local, sino que buscaban acarrear una profunda desestabilización a nivel nacional. Prueba de ello son los atentados terroristas contra la Casa de Nariño durante la toma de posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez en agosto de 2002, los cuales dejaron un saldo de 14 personas muertas y 50 más heridas. Otro ejemplo se encuentra el 7 de febrero de 2003, cuando las FARC pusieron un carrobomba en el Club Nogal, un prestigioso club de élite bogotana, que terminó provocando la muerte de 36 personas y dejó heridas a 173.
Terrorismo en Colombia. Colombia ha sido uno de los países que ha tenido que soportar el flagelo del terrorismo durante muchos años. Desde 1982, después del proceso de paz del presidente Belisario Betancur, Colombia ha tenido que sufrir una guerra considerada como irregular. En noviembre de 1985, se llevó a cabo uno de los primeros ataques terroristas de gran magnitud. La compañía Iván Marino Ospina del M-19 se tomó las instalaciones del Palacio de Justicia, ubicado en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá, y durante horas se combatió en pleno corazón del país. El ciclo más nítido de actos terroristas se presentó durante la lucha del gobierno de Virgilio Barco contra Pablo Escobar y el Cartel de Medellín. Desde la década de los 70, Pablo Escobar, fundador del Cartel de Medellín, estuvo involucrado con el delito del narcotráfico. En desarrollo del mismo, utilizó plataformas de violencia y corrupción para lograr sus objetivos. Estos actos de violencia relacionados con el tráfico de drogas llevaron a Colombia a convivir con una nueva clase de terrorismo, el narcoterrorismo. Durante la era de Pablo Escobar y el narcoterrorismo, asesinatos políticos, secuestros y bombas en calles, centros comerciales y aviones invadieron el panorama nacional. El blanco fue el público en general. No era seguro salir a la calle, ya que en cualquier momento podría explotar una bomba. El uso de explosivos se volvió cada vez más común. La explosión de una bomba en el edificio del Departamento de Seguridad DAS y otra en un avión de Avianca fueron algunos de los principales atentados terroristas con explosivos que sacudieron el país en 1989. Una de las víctimas más importantes del narcoterrorismo durante este mismo año fue el candidato presidencial Luis Carlos Galán, quien el 19 de agosto, durante un evento público, fue asesinado por miembros del Cartel de Medellín. El 30 de enero de 1993, Bogotá se enfrentó a otro atentado del narcoterrorismo. Un carro-bomba cargado con aproximadamente 220 libras de dinamita explotó en el centro comercial de la 93, dejando como saldo 21 personas muertas y más de 70 heridas. A pesar de este trágico incidente, durante ese mismo año, la lucha contra el narcotráfico empezó a dar resultados. Pues al morir Pablo Escobar, el Cartel de Medellín poco a poco se fue desintegrando. La violencia fue disminuyendo y el país empezó a vivir una era de relativa calma. La masacre de Bojayá es el nombre con que se conoce la muerte violenta en el interior de la iglesia de Bojayá, Chocó, de entre 74 y 119 civiles como consecuencia de la explosión de un cilindro bomba o pipeta lanzada por miembros del Frente 58 del Bloque Noroccidental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el 2 de mayo del 2002. El suceso tuvo lugar en el marco de los enfrentamientos armados que en ese mismo pueblo se desarrollaron entre los guerrilleros de las FARC y los paramilitares del bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas, ambas empeñadas en mantener el control de la zona del acceso al río Atrato. Los paramilitares se escondieron detrás de la iglesia y hacia las 11 de la mañana las FARC lanzaron contra ellos una pipeta de gas llena de metralla que cayó dentro de la parroquia, donde se refugiaban más de 300 personas. El cilindro bomba rompió el techo de la iglesia, impactó contra el altar y estalló, produciendo una gran devastación. A pesar de estar en pandemia, las masacres en el país no se detienen, y ahora más fuerte que nunca debido a que están atacando a la juventud. Esa es una lista de los asesinatos conocidos hasta ahora. 2 niños asesinados en Leiva, 5 jóvenes asesinados en Cali, 2 indígenas asesinados en Corinto, 8 jóvenes en Samaniego, 3 indígenas asesinados en Ricaurte, 5 personas en el Caracol, 6 personas asesinadas en el Tambo y 6 personas en Tumaco. Uno de los ejemplos de las masacres en Colombia es el asesinato de 5 jóvenes en Cali. El hallazgo de 5 cadáveres de muchachos que residían en el oriente de Cali, la capital del Valle del Cauca, causó desconcierto y sentimientos de dolor desde las autoridades y distintos sectores sociales. Hasta ahora no hay claridad sobre las circunstancias y móviles del múltiple crimen. Las autoridades de Cali anuncian en la tarde del martes una recompensa de 100 millones de pesos para dar con los responsables. Madres y otros allegados de 3 menores habían alertado que no se conocía de su paradero desde el mediodía. En la noche llegó un reporte de la Policía Metropolitana sobre la presunta presencia de unos cadáveres en Cañaduzal.
a la altura del puente que conduce del antiguo vertedero de basuras de Navarro, extremo oriental de la ciudad.